Bueno, el Eterno les bendiga en este hermoso día de Shabbat. Hoy vamos a estar continuando con nuestro tema especial del libro de Shemot en hebreo y Éxodo, como nosotros lo conocemos. ¿Listo? Para poder entender el libro y saber por qué Moisés se encuentra aquí en el capítulo 3, por qué se encuentra en ese lugar, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Vamos a entrar en el contexto y a saber desde el capítulo 2 para llegar a esta parte. ¿Listo? Vamos a resumir un poco y vamos a decir que en el capítulo 2 vemos a Moisés, ¿cierto? Recordemos, Moisés que salió de Egipto, salió huyendo, ¿sí? Recordemos que salió huyendo, no salió en buenos términos, sino salió fue huyendo, ¿cierto? Porque había matado, ¿qué? A un egipcio, ¿cierto que sí? Y había huido ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? Y había entrado a una tierra del sacerdote Madián, ¿listo? Es una tierra, eh, y allí se encontró pues con unas hijas ¿de quién? De Jetro o de Yitro en hebreo, o sea, de su suegro, ¿cierto? Y al defenderlas, ¿cierto? Que tuvieron como un altercado con otros pastores que las estaban echando del lugar, entonces él las defendió, Moisés las defendió, ¿cierto? Y entonces ellos le contaron, pues ellas le contaron a su padre y el padre lo mandó llamar a su casa y ahí pasó un tiempo y también le dio una de sus hijas como esposa, ¿cierto que sí? Lo vemos en el capítulo 2, ¿cierto? Y le dio una hija y también esta esposa pues le dio un hijo, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí Moisés se encontraba con una familia, ¿cierto? Y en el versículo 3 del capítulo 2 dice que después de muchos días murió el rey de Egipto, ¿cierto? Y los hijos de Israel gemían a causa pues de la servidumbre y clamaron a Yahweh, ¿cierto? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, ¿verdad? Y dice que Yahweh, ¿cierto? Escuchó el gemido de ellos, oyó el gemido de ellos en el versículo 24 y se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿cierto que sí? Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Listo? Este es el contexto y en esto quedamos, el capítulo anterior, que aquí entramos en que Moisés ya entra a apacentar las ovejas. ¿De quién? De su suegro Yetro. ¿Listo? Entonces vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 6 y lo vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Dice el capítulo 3 de Éxodo o Shemot, desde el versículo 1 dice lo siguiente: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande, ¿qué? Visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Elohim de qué? De tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Listo, lo vamos a dejar hasta el versículo 6 y lo vamos a ir de a poquito
desarrollando, ¿listo? Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y aquí vemos a un qué, a un pastor de ovejas. ¿En qué se había convertido Moisés después de haber sido un príncipe de Egipto? Se había convertido en un pastor de ovejas. Pero ni siquiera las ovejas, a diferencia de los otros patriarcas que tuvieron riquezas, que fueron muy prósperos en la tierra donde el Yahweh los envió, Moisés no. Moisés no tenía ovejas propias, no tenía un rebaño propio, ¿cierto? Entonces dice que la estaba era como pastor de ovejas, pero de un rebaño de Yetro. ¿Listo? No, ya no tenía títulos ni riquezas y ni siquiera pues su rebaño no le pertenecía a Yetro, su suegro. Yetro o Yitro en hebreo se escribe Yitro con Y, les escribo aquí para que lo podamos anotar. El suegro de Moisés y era sacerdote, ¿de dónde? De Madián. Y quiere decir, Yitro quiere decir su excelencia o posteridad, ¿sí? Su excelencia, su excelencia. O sea, él estaba apacentando las ovejas de su excelencia, de Yitro. Sacerdote de Madián, una tierra que se extendía desde el Mar Muerto hasta el Sinaí. Y ahorita lo vamos a entender porque esa tierra se extendía para allá. Por eso fue que Moisés apacentaba las ovejas, las llevó a través del desierto y llegó a dónde? Al monte de Oret. Se llama de tres maneras, para que lo tengamos en cuenta. Monte Oret es el monte Sinaí, es el mismo, y es el monte de Dios que cuando ustedes lo encuentren en la palabra, ustedes ya lo identifican. ¿Listo? Los tres son el mismo. ¿Listo? Y Yitro lo encontramos también como Reguel o Reuel en Éxodo 18. O sea, también es Yitro o Yetro, como lo conocemos aquí en la palabra, pero también lo encontramos como Reguel. Éxodo 2, 18 dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Listo? Para que lo identifiquemos cuando ustedes lo encuentren o sea, en la palabra. ¿Es el mismo nombre de Yitro? Sí, el mismo. ¿Listo? Cuando ustedes lo encuentren. ¿Es el mismo o es que le tenían a él otro nombre? Pues lo identifica como el mismo, no se sabe si es significa lo mismo o es otro nombre, pero lo encontramos así. Yitro o lo encontramos como Reuel o Reguel también lo encontramos. ¿Listo? Dice que estaba ¿qué? Apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Apacentar viene de el estrón hebreo, la palabra es ra, así la escribimos. ¿Listo? Strong 7462, que la escriban, les escribo en el tablero. Y dice que quiere decir pastores, pastor, quiere decir apacienta, quiere decir para atender un rebaño y quiere decir gobernar. ¿Listo? O sea que Moisés, aquí el Eterno ya le estaba preparando, o ya lo tenía casi preparado para el trabajo que se le venía. ¿Listo? Pastores, pastor, apacienta para atender un rebaño, y quiere decir
gobernar. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a gobernar, ¿cierto? Iba a pastorear, iba a legislar un pueblo, ¿cierto? Iba a atender a un rebaño. ¿Sí ve que con esa palabra nomás le estaba diciendo qué iba a hacer? Iba a darle alimento a todo un rebaño, ¿cierto? Eso es apacentar. Y ahí el Eterno le está diciendo, bueno, ¿se acuerdan que antes lo habían rechazado? En el capítulo 2 dice que 2:14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Que lo despreciaron a Moisés, el mismo pueblo de Israel lo despreció porque lo vio haciendo algo que no debía haber hecho, ¿cierto? Entonces le dijeron, ¿y quién te ha puesto a ti por juez? Pero ellos no sabían que realmente, no era la forma, claro, pero realmente eso era lo que venía a ir, el propósito del Padre sobre él era ese, gobernar, legislar, pastorear un pueblo, iba a ser el profeta de ese pueblo, ¿cierto? Pero él lo estaba haciendo a su forma. ¿Listo? Hechos 7:35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, ¿sí que aquí lo dice? Lo está confirmando, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Sí? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Listo? Y en Hechos 2:14 también lo dice. O sea que este fue el libertador que el Eterno estaba preparando, ¿sí? Que estaba apacentando primero antes de que él fuera a apacentar a su pueblo. Primero tenía que formarlo a él, a este siervo. Si un siervo no es formado, si una persona no es formada, no puede ir a apacentar, no puede ir a restaurar, no puede ir a hacer o a atender el llamado o el propósito que el Eterno tiene con la persona. ¿Listo? Si no ha sido formado. ¿Sí? Ustedes se imaginan a Moisés con las características que tenía en Egipto. ¿Ustedes creen que había podido gobernar? Como no, porque su corazón todavía no estaba formado. Por eso el padre tuvo que sacarlo de ahí, ¿cierto? Lo sacó hacia donde, hacia el desierto, y comenzó a formar su corazón en el desierto. ¿Cómo? Pastoreando un rebaño, pastoreando ovejas. ¿Listo? Ahí le estaba enseñando el padre cómo debía pastorear a su pueblo, aunque él todavía no lo sabía. ¿Mm? Dice que antes de ser enviado Moisés a libertar su pueblo, fue formado su corazón para tener la humildad de ver la necesidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él era un príncipe de ¿dónde? De Egipto, ¿cierto? Y aunque superficialmente estaba viendo la necesidad del pueblo, quiso hacer las cosas a su manera, ¿cierto? A la fuerza, como él no se le había revelado el Eterno, él no sabía cómo hacer las cosas, pues obviamente se apoyaba en su propia opinión para tratar de libertar a su pueblo. O sea que no tenía la humildad, ¿cierto? Todavía de reconocer o de saber la necesidad de un pueblo. Dice que en este capítulo comienza la revelación de Yahweh a Moisés, pues desde Jacob hasta Moisés, más o menos 200 años, no se recibía visión. Y si ustedes ven cuando él ve la zarza, él dice, me voy a acercar para ver esta grande visión. ¿Cierto que sí? Entonces, desde Jacob, que era profeta, recordemos, cuando tuvo la visión, más o menos habían pasado 200 años que no se recibía otra visión. Y esta era una visión que iba a recibir Moisés para comenzar a atender a su llamado, ¿cierto? A su propósito. Y aquí comienza la visión de la zarza ardiente que no se consumía. Dice que él, ¿cierto? Ve la zarza y es atraído por esta zarza que no se consumía. ¿Qué es una zarza?
Una zarza es un conjunto de arbustos, ¿cierto? Con espinos. Eso es una zarza, un conjunto de arbustos con espinos, ¿cierto? Y en el estrón lo encontramos como sarap, así, sarap. ¿Mm? Y quiere decir aguijonear o quiere decir espino. Aguijonear o quiere decir espinos. Y esta sarap representa primero, eh, simboliza, tiene varias cosas, varias representaciones, y una de ellas representa al pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel, ahí el Eterno le estaba mostrando a Moisés que aunque la zarza era un arbusto insignificante, ¿cierto? Porque era un arbusto lleno de espinos, y que a muchas naciones iban a tratar de destruirlo, aún en ese momento estaban tratando de destruir al pueblo de Israel en medio de la esclavitud, en medio del sistema. También estaban tratando de destruir sus hijos, porque recordemos que también estaba, este faraón estaba tratando de matar los niños, ¿cierto? ¿Cierto? En una de esas fue que escapó Moisés, ¿sí? Fue rescatado también de las aguas. Recordemos que siempre a Israel se ha tratado de ¿qué? De consumir, de matar, ¿cierto? Entonces, esta era la zarza representada de Israel, pero en medio de la zarza no era en sí la zarza, sino era la Shekinah o la aparición o el fuego que había ahí, que era la misma presencia de Yahweh, ¿cierto? Sobre esta zarza. Y es lo que ha dejado que permanezca Israel. La misma presencia de Yahweh es la que ha dejado que Israel no perezca, no se consuma totalmente. Por eso representa a Israel. Pero también representa, porque dice que aguijonear y espinos, también representa a Egipto, a las naciones. Estaba hablando en el presente, pero también estaba hablando a futuro, y lo vemos también en Oseas a futuro. Pero en ese momento representa a Egipto, como esas espinas, como ese aguijón, ¿cierto? Que causa dolor, porque eso hace una espina, causa dolor al pueblo de Israel, ¿cierto? Representa eso, ¿cierto? En ese momento lo tenía sometido. Y a futuro también muchos pueblos por la desobediencia de Israel lo iban a aguijonear, les iba a causar dolor también y los iban a esparcir. Entonces, los espinos representan eso también. ¿Listo? Pero recordemos también que Yeshua tuvo una corona de ¿qué? De espinos. O sea que también representa al Mesías que iba a venir, ¿cierto? Que iba también a morir, que iba también a tener una corona de espinas, que también le iba a causar dolor, ¿cierto? Azotes, pero que también se iba a levantar para revivir un pueblo. Mire que la visión de Moisés no era cualquier visión. Y miremos que la visión de Moisés no fue unos segundos ni unos minutos. Cuando Moisés llegó a ese lugar, yo creo que le pasó mucho tiempo ahí en la presencia del Eterno, escuchando la voz de Yahweh. ¿Listo? El fuego representa la misma Shekinah o presencia de Yahweh, que se caracteriza por su luz, por su conocimiento y purificación. También representa la obra del Rúa, o sea, el Rúa, porque ¿qué hace el Rúa? Purifica, ¿cierto? Para llevarnos a nosotros a la santidad. ¿Listo? ¿Qué estaba haciendo ahí el Eterno también con Moisés? Purificando, ¿cierto? Purificando su corazón, porque él no había tenido un encuentro
con Yahweh. Recordemos que ese era el encuentro primordial de Moisés para atender su llamado, pero no podía salir sin antes tener ese encuentro con el Eterno, sin antes recibir instrucción del Eterno, sin antes conocerlo y escucharlo. ¿Listo? Jeremías 29 dice: si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un ¿qué? Como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerlo, pero ya no puedo más. O sea, ese fuego es la misma presencia del Eterno, es el mismo espíritu que aquí habla en Jeremías, ¿cierto? Que Jeremías decía: quiero dejar de hablar de él, pero no puedo, porque está ese fuego en mí, ese fuego ardiente. Es el fuego que hace que la persona, o el fuego que hace que el pueblo de Israel se mantenga en pie y se mantenga vivo. ¿Listo? Lucas 24:32 dice lo siguiente: los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino? ¿Se acuerdan las dos personas que cuando Yeshua murió estaban hablando en el camino? ¿Sí? ¿Lo recordamos? Él se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y miren lo que ellos dicen después, cuando ellos se dieron cuenta, él ya. Dicen, ¿no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la palabra, sentíamos que un fuego ardía en nuestros corazones? Entonces, él era la misma presencia. O Yeshua es el que arde dentro de nosotros para que nosotros permanezcamos con aliento, con vida, y en ese fervor, en ese avivamiento. ¿Listo? Eso es lo que debe permanecer en nosotros. Cuando tú ves una persona apagada, tiene apagado también el espíritu, ¿cierto? Tú puedes reconocer y discernir cuando una persona ora, cuando una persona mantiene en comunión con el Eterno, ¿cierto? Y también puedes diferenciar esa persona que mantiene en esa comunión con el Eterno, no más en su rostro, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, tú puedes reconocerla. ¿Sí ve? Cuando tiene ese fuego en su alma, cuando lo tiene ardiendo. Y miren lo que dice Hebreos 1:7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿Sus servidores? ¿Somos qué? Llamas de fuego, ¿cierto que sí? Cuando usted se acerca a una llama de fuego, ¿qué recibe? ¿Frío? Calor. Calor. O sea que cuando nosotros nos acercamos a alguien que está frío, nosotros tenemos que producirle ¿qué? Calor. Calor. O sea, la presencia de Yahweh en nosotros tiene que transmitirse a otros. El servicio en nosotros tiene que ser como, si somos llamas de fuego, ¿cómo debe ser nuestro servicio entonces hacia el Eterno? ¿Usted se imagina que nos llamen llamas de fuego y nosotros, bueno, llamas de fuego inclusive se llama nuestra comunidad, vea? ¿Mm? Nos llama, el Eterno nos llama llamas de fuego, nos dice llamas de fuego como sus servidores. Y nuestra comunidad se llama llamas de fuego y nosotros apagados. ¿Apagados? ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. Pero nuestro servicio debe estar siempre encendido, encendido. Su presencia, su palabra que está dentro de nosotros y sus servidores los llama llamas de fuego. Entonces, nuestro servicio, ¿cómo debe ser? Un fuego es algo que no puedes contener, ¿listo? Y que está dentro de nosotros ardiendo constantemente por él, por su presencia. Pero eso solamente lo recibimos cuando nosotros estamos continuamente en comunión con él, con el Eterno. Y dice que ahí lo llama ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Le dice qué? Moisés, Moisés. Y esto es una llamada con urgencia.
¿Por qué? Porque su pueblo estaba sufriendo, su pueblo estaba padeciendo, su pueblo necesitaba un hombre que se levantara, que fuera enviado por Yahweh a cumplir y a libertar un pueblo. ¿Era urgente? ¿Ustedes qué creen? Era urgente. Claro que sí. Era urgente este llamado del Eterno hacia Moisés. Por eso, durante tanto tiempo, lo estaba formando para que él pudiera ir, captando su atención en la zarza porque no se consumía, llamándolo para que atendiera al propósito de Yahweh. ¿Y su respuesta cuál fue? M, aquí, Hineni, ¿cierto? Hineni. M, aquí. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta también? Y es ese M aquí, es aquí estoy. Aquí estoy, ¿cierto? Cuando alguien lo llama con urgencia, uno dice, aquí estoy. ¿Y va qué? Rapidito, ¿cierto? Aquí estoy. Es una señal de disposición para hacer algo. Cuando a ti, cuando la mamá, el papá o cuando alguien lo llama a uno, que uno va, cuando uno escucha el nombre de uno, ¿cierto? Venga, corra. ¿Lo necesitan? Con urgencia. ¿Y para qué? Uno no va solamente a escuchar, ¿cierto? Sino es porque tiene que accionar, tiene que hacer algo con urgencia. Y esto era lo que estaba haciendo el Eterno con, con Moisés. Muchos hombres en la escritura atendieron a este llamado y obedecieron como lo hizo Samuel. ¿Se acuerdan? ¿Quién llamó a Samuel? Yahweh llamó a Samuel. Le dijo muchas veces Samuel, 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 Samuel. ¿Y él qué dijo? M aquí, Hineni, ¿cierto? Hineni. Sí, ahí estoy lo escribo. Isaías 6:8 también dijo, después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Cómo respondió? M aquí, envíame a mí. Es una acción, no solamente es de escuchar, sino es una acción, ¿sí? ¿Quién más dijo M aquí? Jacob. Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Yahweh en sueños, Jacob. Y yo dije, M aquí. ¿Listo? ¿Quién más dijo M aquí cuando lo fue llamado? Mire que todos ellos fueron llamados por el Eterno a cumplir una misión, ¿sí? ¿De Samuel en dónde está? Está en primera de Samuel. Primera de Samuel 3:4. Génesis 22:11 también Abraham lo dijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, M aquí. ¿Listo? O sea, que estuvieron atentos no solamente a escuchar el Shema, sino también a obedecer la voz de Yahweh. ¿Listo? Y le dijo, no te acerques, ¿cierto? No te acerques, porque el Eterno primero pone unos límites. ¿Listo? Siempre las reglas son claras con el Eterno. Siempre te va a decir, ven, si te acercas o si haces esto, va a pasar esto, hay consecuencias. El Eterno siempre te va a poner unos parámetros, unos límites. Entonces no puedes pasar. Y tú tienes que aprender a escuchar y decir, el Padre me advirtió esto, me dijo esto, no debo hacer esto. ¿Listo? Amados. Le colocó los límites y le dijo, quita el calzado de los pies y el calzado representa el caminar de la persona, el caminar de Moisés. ¿Sería que Moisés tuvo un caminar bueno?
salió huyendo de Egipto por matar un egipcio, no era la forma que el Eterno quería para libertar un pueblo. O sea, su caminar no había sido el mejor, ¿cierto? Él se había apoyado en su propia opinión, en sus propias fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando le dice, quítate el calzado de los pies y Moisés obedece, eso es señal de reverencia, de humillación, ¿cierto? Cuando usted va a la casa de alguien y le dice, oiga, usted no puede entrar así con los zapatos sucios. Y uno dice, uy, pero quitarme los zapatos y estoy de visita, ¿sí? Pero cuando uno accede, está sujetándose, sometiéndose a lo que la persona le está diciendo para poder entrar. Y algo que el Eterno le decía a Moisés, vea, su caminar ha sido su caminar, no lo que yo he querido tal vez para su vida. Entonces, obedezca, sujétese, humíllese ante mi presencia y hablamos. Pues hablamos. Y eso hizo Moisés, ¿cierto? Eso es señal también de reverencia, porque el hombre, pues, hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos, le parecen de bien, ¿cierto? Dice su escritura, pero al final son caminos de ¿qué? De muerte. Entonces, no podemos apoyarnos en ese mismo. Solo escuchando al Eterno, Moisés pudo atender a su llamado y escuchar cuál era su propósito como juez, como pastor y como profeta. No le esperaba nada. Imagina el llamado tan grande que tenía Moisés. Y cuando habla que el lugar donde él está pisando es santo, no era que esa tierra era santa, ¿sí? Como llaman algunos que la tierra santa de no sé dónde, ¿cierto? No era la tierra, era la misma presencia de Yahweh sobre ese lugar que hacía que ese lugar fuera santo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno dice, ay, este lugar es santo. No es el lugar, es la santidad de Yahweh. ¿Mm? Y le dice, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Le está diciendo, yo me acordé del pacto, ¿sí? Que hice con cada uno de los patriarcas. A mí no se me olvida, al Eterno no se le olvida, y lo está recordando como lo recordó en el versículo que leímos, el anterior, ¿cierto? El capítulo anterior, el 24, que dice que oyó Yahweh el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Yahweh. En ese momento estaba su paternidad y estaba reconociendo la paternidad primeramente sobre quién, sobre Moisés, ¿cierto? Sobre Moisés. Y luego Moisés tenía que transmitir al pueblo esa misma paternidad, ¿cierto? Es un atributo del Eterno, la paternidad, como padre, al cuidado, ¿sí? Al cuidado de sus hijos. Le estaba diciendo, yo he visto, yo te he visto a ti primeramente y te he visto a ti para que cumplas a una misión grande con mi pueblo. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Dijo luego en el versículo 6, vamos al versículo 6, ¿sí? Dijo luego a Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo,
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Yahweh sobre este monte. ¿Listo? Y en Éxodo 1, vamos a Éxodo 1:11, ahí atrásito del capítulo. Miren lo que dice, cómo estaba padeciendo el pueblo de Israel a causa del faraón, a causa del trabajo, del sometimiento como hoy en día sufre el mismo pueblo de Israel en otro tiempo, pero es el mismo pueblo de Israel que está sometido en esclavitud a un sistema, a una religión, a un trabajo, ¿sí? Tal vez no es igual, pero está sometido, ¿sí? Está esclavo. No puede celebrar fiestas porque tiene que estar sometido a un trabajo, ¿cierto? O a una religión, un líder sobre una persona, lo tiene sometido. Y mire cómo estaba el pueblo aquí en Éxodo 1, del 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Mire, no era cualquier cosa lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Por eso era tanto dolor y por eso gemían a causa del dolor. Gemían, por eso el Eterno también los escuchó y tuvo misericordia. Ahí el atributo del Eterno de ser compasivo, de ser misericordioso, de ser ese padre con ellos. ¿Mm? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, ¿sí? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No les dejaban tiempo, no les daban vacaciones, ¿sí? Los tenían todo el tiempo sometidos y con cargas pesadas, con trabajos pesados, para que estuvieran y no se multiplicaran, sino pero aún el Eterno estuvo al cuidado y al pendiente de ellos, los miró con misericordia. Dice que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel, o sea que les iba a quitar a los enemigos, a otras naciones, les iba a quitar la tierra y se las iba a dar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y una tierra que fluye leche y miel, leche por los ganados, ¿sí? Simboliza los ganados, iba a ser una tierra fructífera, porque fértil, ¿cierto? Por sus ganados y fructífera por las cosechas, miel por las cosechas, los cultivos, los plantíos que iban a tener en ese lugar. Ahí los iba a llevar el Eterno, a una tierra de bendición, ¿listo? A una tierra de bendición que desde un comienzo ya les había que prometido, hacía 400 años que les había prometido, ¿cierto? Que les daría esa buena tierra y que el Padre, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía se acordaba de la promesa, o sea que todavía estaba vigente y era una promesa que él iba a cumplir muy pronto. Pero necesitaba a un hombre para poderlo llenar de su presencia y poder ser enviado, ¿sí? Sin embargo, Moisés ya no tenía la seguridad de ser alguien importante. Por eso dice, ¿quién soy yo? Ya solo soy un simple pastor de ovejas. Ya no soy el príncipe de Egipto. ¿Con qué autoridad voy a ir? Y le voy a decir al faraón, venga, yo estoy aquí y me voy a llevar el pueblo de Israel. ¿Cierto? Él estaba pensando tal vez en sus fuerzas, en lo que él iba a hacer. Por eso él dijo, ¿quién soy yo? ¿Yo cómo voy a ir? ¿Cierto? ¿Qué le voy a decir al faraón? O sea, surgieron las miles de preguntas pues en su humanidad era como lógico decir, También yo venga, digo, pues, porque él no había tenido aún una experiencia con el Padre, con el Eterno, porque él había sido criado y educado en Egipto. Egipto nada que ver con las cosas celestiales. así es.
había escuchado tal vez de un Dios, pero aquí hasta ahora lo estaba conociendo, ¿cierto? Pero aún sin conocerlo, el Padre lo estaba preparando desde el inicio, desde que lo sacó. Mire, no solamente desde que lo sacó, lo estaba preparando desde su nacimiento, porque él fue un hombre con propósito desde antes. O sea, lo formó en el vientre de su mamá, ¿cierto? Fue, lo iban a matar, fue escondido, ¿cierto? Fue metido en una arquilla, arrojado al agua, y ahí precisamente una persona, una hija del faraón, lo recogió, lo llevó a que la misma mamá lo criara, ¿cierto? O sea, el propósito de Eterno era tan grande como dice, es que mire cómo... Perfecto. ¿Por qué? Porque él sabía, él no mira simplemente, no lo mira a uno, a un niño, sino mira a futuro. Mira lo que va a ser a futuro, ¿cierto? La visión de él no es limitada. Nosotros sí, a veces nos miramos aquí en esta condición en que estamos en este momento. Tal vez sin una casa, tal vez sin dinero, sin un trabajo. Uno se mira así, ¿cierto? Uno se mira en la condición en que yo estoy. Pero el Eterno dice, no te fijes tanto en la condición en que tú estás, sino en lo que yo puedo hacer a futuro. Más adelante, el propósito que yo tengo, fíjate y enfócate hacia allá. ¿Sí? Aquí, aquí Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? ¿Cierto? Para que yo vaya a Faraón, ¿quién soy yo? Ya no soy el príncipe de Egipto. No tengo riquezas como para decir, voy a sacar y no tengo nada. O sea, le quitó todas las seguridades. Eso hizo Yahweh con Moisés, le quitó todas las seguridades. Tanto que el Eterno no le respondió quién era, porque le va a poder decir, no, usted no es nadie. O le ha podido decir, ay, varón esforzado, guerrero, tú que estás apacentando las ovejas de Jetro, levántate, mira. No. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué le dijo? Mi presencia irá contigo, yo estaré contigo. Suficiente, suficiente que la presencia del Eterno fuera con él. Era lo más importante. Como uno se llena de argumentos, de disculpas para evadir la responsabilidad que el Padre quiere colocar sobre uno. Tal vez. Uno se llena de argumentos, de disculpas, de miedos. Cosas, ¿sí? que solamente salen de uno, pero que uno no entiende, o si a veces entiendes, es que no lo quiere entender o no lo quiere hacer lo que el Padre puede hacer. Exacto. Y la pregunta no era quién soy yo, o no es quién soy yo, sino qué el Padre puede hacer en mí, o qué el Padre mira en mí, o qué el Padre tiene para mí, o cuál es el propósito del Padre para mí. Porque si nos vamos a mirar, nosotros no somos nada. ¿O sí? No somos, tenemos una posición alta, no somos nada. Es su misericordia y su misma presencia que le place estar sobre nosotros. No, ¿cierto? Que el Padre, yo pienso que el Padre tiene que llevarnos a desarmarnos por completo. ¿Mm? ¿Para qué? Para que nosotros podamos atender de pronto, ¿sí? Por eso en ese momento él dice, ¿quién soy yo? Porque se desparece a uno. ¿Por qué? Porque se le quitó todo. Exacto. Entonces, si no le quitan a uno todo, va uno ahí, dice, no, es que fue por mi mano. Eso. Eso también es un propósito del Padre, de hacerle ver que uno tiene que depender totalmente de él. Esa es la dependencia. Una actitud de humillación. Pienso que sí es necesario llegar a ese punto que uno está en una presencia de Eterno y decir, ¿quién soy yo? No soy nadie. Yo no merezco nada de ti. No merezco ni siquiera ser enviado. Si voy es porque Él es el que hace, no soy yo quien hago. Entonces, en ese momento, Moisés estaba reconociendo su condición y se estaba humillando. También.
También. Claro, estaba dependiendo, ya no estaba dependiendo de su humanidad, de sus fuerzas, de su título, ¿cierto? De su trabajo. Está diciendo, no tengo nada. Solamente, solamente lo que va a hacer lo hace el Eterno. No va a ser en mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo traté de liberar a los israelitas, pero no pudo. Mató a un egipcio, le tocó salir huyendo. O sea, ya había probado y ya sabía que él no, por sus fuerzas no iba a poder hacer. Entonces, yo decía de Gedeón era como el padre disminuía todo su ejército para que defendieran solamente él. Exacto. Hasta que llegaron solamente 300, creo que eran 300 hombres, los que tomaron agua como por la mano, creo, como lamiéndola como los perros. Y era eso. O sea, el padre como que lo coloca como imposible para que uno dependa más que todo en él y no en uno mismo. Exacto. Sí, la dependencia total en Yahweh. ¿Listo? A muchos hombres les dijo, yo estaré contigo. Y vea, en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Mm? No desmayes porque yo soy tu Elohim que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, bástate que mi presencia está contigo. Y si mi presencia, le dijo a Isaías, si mi presencia está contigo, entonces tú no debes ni temer, ¿cierto? No debes desmayar, ¿cierto? Sino yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a fortalecer. Igual con Moisés, ¿listo? En Josué 1:9, también Josué padeció la misma enfermedad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo Yahweh, ¿cierto? No temas ni desmayes, volvió porque el ser humano es lleno de miedos, ¿cierto? De temores. Porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Listo? Porque a veces el Padre le muestra el panorama y lo que va uno a hacer y el propósito que uno va a tener y uno se asusta y dice, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Y qué voy a hacer? Y comienza uno a divagar y al pensamiento a buscar, venga, las formas. Resulta que la forma la tiene es el Eterno, no nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es como la pelea de nuestro pensamiento en decir, venga, ¿y cómo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con qué? ¿Y a dónde? ¿Cierto? Ese es nuestro pensamiento pequeñito que se encapsula, ¿cierto? Y comienza a dar vueltas ahí con todas las preguntas. Pero el Eterno dice, si yo estoy contigo, yo soy el que voy a hacer. Tú solamente te dispones, abres la boca, accionas y yo voy a llenar tu boca, yo voy a hacer lo que voy a hacer en Egipto, yo soy el que voy a enviar las plagas, yo soy el que voy a abrir el mar, yo soy el que los voy a sacar. Todo eso le estaba diciendo el Eterno. Yo me imagino la plática tan hermosa que el Eterno estaba hablando con Moisés, porque nosotros lo leímos en poquito tiempo, pero cada una de las cosas, las preguntas que tenía Moisés y la conversación que él entabló con el Eterno fue muy hermoso, para que él le hubiera revelado tanto. ¿Listo? Jeremías 15:20, él también sufrió de lo mismo. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahweh. Entonces, yo creo que esa era una de las preguntas de Moisés también. Es suficiente que yo esté contigo, yo te voy a defender, no voy a dejar que nada te vaya a pasar de mal, de peligros, sino que yo te voy a defender. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a guardar. Yo voy a guardar el pueblo. ¿Sí? Jueces 6:12. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Se lo dijo a quién? A Gedeón, ¿cierto? También estaba con miedos. También estaba con miedos. ¿Mm?
Génesis 28:15. Aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿De cuál es, mami? Ahí está hablando con Abraham. Génesis 28:15, está hablando con Jacob. Jacob. Espérame, con Abraham. Con Abraham está hablando ahí. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Sofonías 3:17. Yahweh está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Salmos 46:10-11. Estad quietos y conoced que yo soy su Elohim, su Dios, yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, y hay muchos más. Muchos hombres más hicieron la misma pregunta, muchos hombres más tenían las mismas condiciones, tenían el mismo estado, pero ¿qué le decía el Eterno? Simplemente, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, si Yahweh es conmigo, ¿quién? Contra mí. Ya soy victorioso en él. La misión de Moisés era llevar al pueblo a servirle nuevamente en este monte de Oreb. Le dijo, trae al pueblo, ¿cierto? Ya, el mismo recorrido o aún mayor que hizo Moisés con las ovejas de Yetro, era el mismo recorrido también que iba a tener que hacer con el pueblo de Israel para que pudieran servirle en ese monte nuevamente, en el monte Sinaí y monte Oreb, ¿cierto? ¿Qué debía hacer Moisés como siervo, como pastor, como legislador? Llevar las ovejas, llevar su rebaño a servirle al Eterno. ¿Qué hace un siervo verdadero? Llevar al pueblo a la Torá, llevar al pueblo a recibir los mandamientos, llevar al pueblo a obedecer, llevar al pueblo a servirle al Eterno, ¿cierto? Una persona que recibe la Torá, que recibe los mandamientos, que comienza a obedecer, tiene que comenzar también a servirle a Yahweh. Porque toda la vida no se la va a pasar comiendo y engordando y no dando nada. Entonces, ¿qué hace un verdadero siervo? Llevar a la persona que sea fructífera, llevar a la persona a la verdad, llevar a la persona a obedecer. Eso hace un verdadero siervo. ¿Qué hizo Moisés? Llevar al pueblo a que recibiera mandamientos, porque en ese mismo monte donde él estaba en ese momento, con esa misión, con esa visión, ahí mismo iba a recibir los mandamientos de Yahweh. Ahí mismo el pueblo también iba a escuchar la voz de Yahweh. Eso hace un verdadero siervo, un pastor. Perdóname que atrás me encontré el versículo donde dice, está en Jueces 7:2, donde dice, y Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Muy bien, ahí tienen el texto. Jueces 7:2. Y dice que ahorita vamos a ver lo que es realmente el nombre de Yahweh y lo que el Eterno quería desde siempre era que su nombre permaneciera de generación en generación, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Dice en el versículo, vamos en el versículo, ¿dónde quedamos? ¿El 12? Vamos al 13.
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Yahweh a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Yahweh a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y luego le dice, le da unas instrucciones, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero entonces, ¿qué quería el Eterno? Ahorita vamos a ver la revelación de su nombre, que su nombre permaneciera de generación en generación, que no se le cambiaran los nombres, el nombre, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver un revuelto, ahorita vemos en las naciones un revuelto de religiones, un revuelto de nombres, cualquier cantidad de equivocaciones, de engaños, ¿cierto? En la religión, el enemigo es astuto y ha venido, ¿cierto? Engañando a las personas para que adoren a alguien que no es Dios, ¿cierto? Para que no conozcan y no se les revele Yahweh. Entonces, ¿qué quería? Y según el Salmo 135:13 dice, oh Yahweh, eterno es tu nombre. O sea, eterno es que va a permanecer siempre, ¿cierto? Eterno es tu nombre, o ha permanecido siempre. Tu memoria, oh Yahweh, para generación y generación. Y este era el propósito siempre, o es el propósito del Eterno, que su nombre siempre permanezca y no sea olvidado, porque su nombre tiene poder. Moisés le pregunta a Yahweh y le dice, si voy a ellos y me preguntan tu nombre, ¿yo qué les voy a decir? Claro, Egipto también tenía muchos dioses, ¿cierto? Como hoy en día hay muchos dioses, ¿cierto? Y cada uno dice ser que es el verdadero, ¿cierto? Pero Moisés está hablando con el único y verdadero Dios, ¿cierto? No hay otro, dice su palabra que Él es uno y no hay un Dios fuera de Él, ¿cierto? No hay otro Dios fuera de Él. Entonces le dice que Yahweh es su nombre. Y Yahweh le contesta, yo soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Quiere decir, yo soy el que soy. Eye, les escribo aquí. Eye, Asher, Eye. Yo soy, sí, yo soy el que soy, ¿cierto? Eye, que viene de un verbo. Inclusive sus Biblias lo traen ahí abajito, no sé si la de suya. Allá, allá, que es el verbo ser o existir, ¿cierto? Eso significa ser o existir, que es el verbo allá. Aquí lo escribo para que lo tengan. Allá. ¿Listo? Aquí. Que es ser o existir. ¿Listo? Por eso dice yo soy el que soy, o yo soy, o yo seré, o yo seré el que seré. ¿Cierto? Puede ser. Siempre es el mismo. ¿Listo? Siempre va a permanecer. Y aquí viene la revelación de su nombre. Y vamos a ver la Yod. ¿Ya escribieron aquí? ¿Les puedo borrar? La revelación de su nombre, le da su nombre porque él estaba diciendo, y si yo voy a Egipto, si yo voy a Faraón, ¿yo qué le voy a decir? ¿Cómo se llama nuestro Dios, nuestro Elohim?
No le va a decir nuestro Dios. Como hoy en día las religiones le dicen Dios, pero Dios o sea, queda uno sin nombre, queda el nombre de Dios sin nombre. Entonces, él le dice, mi nombre es Dios, hey, Bad, hey. Entonces vamos a comenzar primero con la Iod. Recordemos desde la Iod cómo se escribe, como una parecida a una comita. Recordemos las clases de hebreo. Se dice Yod o Yud. ¿Listo? La Yod. Coloquémosla aquí. El nombre. ¿Qué significa mano? Significa brazo y significa señal. Tiene muchos más significados, pero hoy lo vamos a ver así porque él estaba revelando los atributos y lo que iba a hacer en ese momento con Egipto y también lo que iba a hacer a futuro. O sea, su nombre es por todos los tiempos y revela el propósito también de Yahweh en el pueblo de Israel. ¿Qué estaba haciendo? Como significa mano, brazo, señal. ¿Qué iba a hacer? Que por su mano iba a sacar a qué? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero también habla que su mano fue el que hizo todas las cosas, la creación, hizo un pueblo, fue su mano, su brazo de poder. ¿Listo? Y en hebreo, sí, brazo extendido. En Hebreo 11:33 dice, por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh. No, Hebreos 11:33. Hebreos 11:3, perdónenme. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh, así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente, ya que su mano hizo todas estas cosas. Él hizo todo. Y eso era lo que iba a hacer en el pueblo de Israel, y por eso le estaba revelando también su nombre, sus atributos. Ahora vamos con la Hey, o la Ei, también le dicen, Hey. Bueno, me acabó el marcador. Ya sabemos cómo hacerla, ¿verdad? Ya la conocemos. La Hey, ¿sí? ¿La recordamos? Ya ahorita se las escribo. ¿Qué quiere decir ventana abierta? Vida. Soplo de vida, suspiro. Revelación y gracia. Ventana abierta, vida, soplo de vida, suspiro, también es aliento. ¿Qué simboliza eso? Suspiro. Aliento, soplo de vida. ¿A qué les recuerda este concepto? Al Rúa, ¿cierto? Al Rúa. Revelación y también significa gracia. Ya les digo, estos son los significados que yo los reduje un poco a los que más iba a usar hoy, pero significa mucho más. ¿Listo? Pero eso es lo que voy a usar hoy. Entonces, y le encontramos un ejemplo en Ezequiel 37:5. Aquí le dibujo. Uy, muy bien, muchas gracias, Sofía. Esta es la Hey, o la E, o la E, Hey. Se lee de varias maneras. ¿Listo? Y le encontramos Ezequiel 37:5 que dice, así ha dicho Adonai a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Y viviréis. Este concepto, el soplo de vida o el suspiro, el aliento, ¿cierto? Todo esto conducen a la vida y se refieren también al espíritu. ¿Qué iba a hacer el Eterno con Moisés? Estaba soplando aliento de vida. Estaba dando su espíritu para que él pudiera ejercer y hacer el trabajo y la labor. Estaba capacitando para que él pudiera hacer la labor que iba a ser enviado.
¿cierto? Pero también le estaba dando revelación, ¿cierto? Y gracia al pueblo. Se le estaba revelando también al pueblo porque les estaba revelando a Moisés y también estaba esperando que Moisés los condujera nuevamente al monte para podérseles revelar también al pueblo completo. ¿Listo? Pero primero se encargó de quién? De Moisés, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo el Eterno también para sacarlos de Egipto? Les iba a dar una nueva vida, ¿cierto? Libres, ya libres. Y otra, la Bab. Aquí vamos completando. Bab. Que se escribe así. ¿Listo? Y quiere decir gancho. ¿Qué más quiere decir? Estudiosos de hebreo. Gancho, estaca, conexión, unión, redención, mediador. ¿Listo? ¿No simbolizaría también lo de Estaca, sí. Ahí dentro del nombre de Yahweh también está Yeshua. ¿Quién fue el que murió en una estaca? Yeshua. ¿Quién hizo la conexión entre nosotros y el Padre? Yeshua, ¿cierto? La redención, ¿quién fue? Yeshua. El mediador, ¿quién fue? Yeshua, ¿cierto que sí? Esa es la Bat. Vamos en Bat, Hey. Y va nuevamente la Hey. Quiere decir conexión, redención y mediador. Ya les di el concepto de la Hey nuevamente, que también es aliento de vida. ¿Listo? Y ahí completamos el nombre de nuestro Padre, de nuestro Eterno, Yod, Ba, que ya lo habíamos estudiado en alguna ocasión. Hoy solamente es un recordatorio, pero el Eterno nos da aún más, una mayor profundidad. Entonces, si todas las 4 letras las unimos, vamos a tener lo siguiente. En el nombre de Yahweh está revelando lo que iba a hacer con su pueblo. Lo sacaría con brazo fuerte de la esclavitud, o sea, con la Yod, ¿cierto? Daría su espíritu, que es la Hei o la E, y a través de Yeshua, que es la Bab, quien fue ejecutado en la estaca, redimió su pueblo y vuelve nuevamente la E para darle vida. ¿Listo? Porque ellos estaban prácticamente muertos, sometidos en Egipto. Y también estaba viendo el futuro de Israel, un Israel redimido por la sangre de un cordero, un Israel redimido por Yeshua, ¿cierto? Estaba viendo a futuro el pueblo, por eso es que él no mira solamente en el tiempo en que estamos, sino él mira todos los tiempos. ¿Listo? Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pues ya Moisés conocía quién era su padre. Y ya lo leímos, ¿cierto? Yo soy el que soy. Y en el versículo 15, 16b, le da una instrucción. Ve y junta los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, mire que resalta mucho cada generación. O sea, el Padre nunca se olvidó de Abraham, ni la generación de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Siempre se hizo cargo de su descendencia, ¿cierto?
no los dejó morir, no los abandonó, ¿cierto? Por eso le recuerda siempre a Moisés, venga, acuérdese de esto y esto, el pacto que hice con ellos. Y les dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, y del Fereceo, y del Heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra próspera. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Yahweh, nuestro Elohim. Mas yo sé, mire todo lo que le estaba diciendo el Eterno. El Eterno ya le estaba advirtiendo a Moisés, le está diciendo, mire lo que va a pasar. Cuando usted vaya al faraón, el faraón no los va a dejar salir tan fácil. Yo sé que él no los dejará ir, dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Yod, ¿cierto? Mano extendida, mano fuerte, brazo extendido, ¿cierto? Con su mano. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y ahí es otro atributo de Yahweh que es juez. ¿Listo? Que es juez. Iba a traer juicio sobre una nación enemiga del pueblo de Israel para poderlos sacar de ese lugar. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Eterno? Le estaba diciendo, venga, anote lo que le voy a decir. Estas son las instrucciones para que usted pueda oír. Lo primero es que usted escuche mi voz. ¿Listo? Va a atender a mi voz en cada uno de lo que le voy a decir. Y así como yo le he dicho, usted tiene que hacerlo, tiene que transmitirlo. Y así tal como el Eterno le dijo a Moisés, así tal Moisés le transmitió, el siervo le transmitió al pueblo. Por eso es que las ovejas deben escuchar a los siervos, a los pastores, para que después no digan, no, es que no me dijo. Porque el Eterno habla a los siervos y los siervos transmiten la voz del Eterno al pueblo. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Obedecer. Miren lo que le dijo, exactamente lo que le dijo el Eterno a Moisés. Moisés le dijo al pueblo y el pueblo hizo lo mismo y salió bendecido. Si el pueblo no escucha la voz de los siervos, después no puede quejarse y decir, no, es que a mí no. ¿Qué excusa? Si los siervos son la autoridad y son puesta por el Eterno y es lo que el Eterno les da a ellos para que ellos puedan guiar y direccionar el pueblo. Por eso es que cuando uno se revela con los siervos, exacto, contra un siervo, no es contra él que se está rebelando. Así es, sino contra el mismo Yahweh. ¿Listo? A tener en cuenta siempre. Y eso pasó aquí con Moisés. Cuando el Eterno le dijo, es que no te preocupes, Moisés, no se están rebelando contra ti, sino contra mí. A Samuel le dijo lo mismo, ¿cierto? Dijo, Samuel, no te preocupes, no te desecharon a ti. No te desecharon a ti, ¿me desecharon? Amén. Porque quieren un rey, quieren hacer su propia voluntad. Entonces, cuando alguien no quiere hacer la voluntad del Eterno, pues se rechaza con todo. Que los siervos me dijeron, a mí no me parece, yo cuestiono, así no es, la forma no es esa, todo. Y se va en contra de la voluntad de Yahweh. Y por eso puede recibir consecuencias, juicio y muchas cosas más. A tener en cuenta siempre. ¿Listo, mis amados? Entonces, ¿qué le dijo? Escuche atentamente a lo que le voy a decir. Tú vas a ir, lo primero que le dice, tú vas a ir, ¿a dónde?
a reunir los ancianos de Israel, ¿cierto? Vas a ir a Egipto, allí donde está mi pueblo, vas a reunir los ancianos, o sea, los líderes del pueblo, les vas a transmitir esta información, ¿cierto? Lo que yo te estoy diciendo, ¿cierto? Le dice, como quien dice, tome nota. Les vas a transmitir lo que yo te estoy diciendo. Vas a llevar buenas noticias, noticias de esperanza, que yo los voy a sacar, ¿cierto? ¿Qué hace un siervo? Lleva buenas noticias, noticias de esperanza, ¿cierto? Luego, con los líderes, los ancianos van a ir al faraón en el nombre mío, en el nombre de Yahweh, no en tu nombre, no en el nombre de otras cosas, sino van a ir en el nombre mío, ¿cierto? Le dice también todo lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Cuando fuera ahí, no iba a ser fácil porque el faraón los iba a apretar un poquito más. No los iba a dejar soltar fácilmente. Pero se lo advirtió a Moisés, se lo dijo, ¿cierto? Y le dijo a Moisés qué debía hacer. Le dijo qué debía hacer, ¿cierto que sí? Todo eso, se lo, todo lo que iba a pasar se lo contó Yahweh a Moisés. ¿Listo? Lo estaba previniendo, ¿sí? Y también le dijo que cuando fueran a salir les iba a dar gracia, favor, ¿cierto? Con los egipcios. ¿Y qué iban a hacer con ese favor y esa gracia? Iban a pedir las joyas y las egipcias y los egipcios le iban a entregar alhajas de plata, de oro, ¿cierto? O sea, iban a salir como pobres, miserables, arrastrados, Bendecidos. iban a salir bendecidos. De ese sistema habían salido bendecidos, porque es que el Padre recompensa muchas cosas y restaura muchas cosas, aún el trabajo de su pueblo, ¿sí? El Padre recompensa. Y dice que le iba a llevar alhajas, en unas dice que alhajas, en otros dicen vasos, en otros dice adornos, pero aquí alhajas tiene una derivación y quiere decir calá, con K. Calá. Es una derivación de alhajas o de los adornos. Son adornos. ¿Qué quiere decir? Acabar, cesar, completar, preparar y consumar. Miren lo que el Padre les estaba diciendo. Esto era como terminando y ya estamos terminando también el... O sea, sí, cesar, completar, preparar y consumar. O sea, ¿qué estaba haciendo el Eterno con esto? O estaba sacando en bendición al pueblo, estaba completando la bendición, ¿cierto? No solamente los iba a libertar, sino los iba a sacar bendecidos. Estaba preparándolos también y estaba consumando, pero estaba acabando con la miseria, con la esclavitud, con la servidumbre, ¿cierto? Hacia una nación llamada Egipto. ¿Listo? Dice que eran de plata y de oro. Y el oro es una palabra, no el loro, sino oro. Sahab con Z. Sahab quiere decir en el Strong 2091. Sahab 2091. Oro. ¿Listo? Sahab. Es que las alhajas eran de plata y de oro. Y quiere decir buen tiempo. Buen tiempo. El Padre los estaba llevando a un buen tiempo, ¿cierto? Saldrían a un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, ¿cierto? A algo mejor si escuchaban y obedecían a la voz de Yahweh. ¿Dónde Calá cuál es? 2091. Calá. De Calab. Ay, no lo escribí. No lo escribí.
Éxodo 12, 35 y 36 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Vea, ya Moisés aquí les transmitió, les había transmitido lo que debían hacer, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. O sea, se cumplió la palabra que Yahweh le había dicho a Moisés que les dijera. Se cumplió, ¿cierto? Si Moisés no hubiera escuchado, ¿sería que se hubiera cumplido? Si el pueblo no hubiera escuchado, ¿sería que se hubiera cumplido estas palabras o todo lo que venimos estudiando hoy? Toda aquella visión y revelación del futuro de Israel se iría cumpliendo también a futuro, porque Yahweh lo dijo, ¿cierto? Y si Yahweh lo dice, es palabra de Yahweh y es verdadera y fiel, ¿cierto? Pero si Moisés no se hubiera dado a la tarea de escuchar atentamente la voz de Yahweh, no hubiera sucedido nada de eso. Un siervo debe aprender a escuchar a sus siervos, a sus líderes, porque a través de ellos el Eterno habla. Moisés, un siervo que escuchó y transmitió lo que le dijo su padre, sacó al pueblo en bendición. Si el pueblo no atiende, pues le vienen las consecuencias. Un siervo siempre permanece en la presencia de Yahweh para poder ejecutar el propósito y el llamado que el Eterno tiene con él. Amén y amén. Bueno, mis amados, hasta aquí termina el mensaje o Shemot 3. Nos vemos en una próxima ocasión con nuestra secuencia para Éxodo 4. El Eterno les bendiga y Shabbat Shalom.